no me acuerdo en qué fecha la hicimos, si contó o no contó. Si fue después de la evaluación, evidentemente. Pero tendría que mirar la fecha, no sé si la contabilicé o no. Es que me hacen ustedes unas preguntas muy difíciles, para ser el primer día. Venga, distrito único andaluz. No. Ahora sí. Distrito único andaluz, grado desde bachillerato. Orientaciones y exámenes de cursos anteriores, ¿vale? ¿Y cómo se llama la asignatura esta? Marta, ¿cómo se llama esta asignatura? ¿Cómo? ¿Cómo? Estrella, está fatal, Marta. ¿Qué has hecho? ¿Has cantado muchos villancicos? ¿No has cantado muchos villancicos? Vale, vamos a ver qué hemos visto y qué no hemos visto. El tema 1 sería arte griego. ¿Esto está visto? Sí. Sí. Tema 2, También. arte romano, también. Tema 3, paleocristiano y bizantino, también. Tema 4, arte hispano-musulmán, también. Tema 5, arte románico. Lo estamos viendo. Aquí estamos, ¿no? Como nos hemos quedado a mitad de este tema, pues yo lo que les propongo a ustedes es que hoy hagamos un repaso de todo el tema rapidito, a marcha forzada, para terminarlo. Nos queda, que yo recuerde, nos queda, lo estoy mirando, la pintura románica, pero claro, vamos a hacer un repasito del tema para ponernos en situación. Sería el tema 5 del temario, ¿vale? Bueno, pues ya la semana que viene, que ya cogemos ritmo, pues pondremos alguna práctica también. Hemos hecho arquitectura romana, pues nos quedaría escultura romana por ahí, ¿vale? Bueno, pues tema 5, arte románico. Bueno, ¿les parece a ustedes bien que hagamos un repasillo? Perfectamente bien. Perfectamente bien. Vale. Pues, a ver, introducción. ¿Quién me dice algo sobre el arte románico? Venga. Sí. Ahora vamos a ver. Que se dio en Europa Occidental entre los siglos XI y XIII. Perfecto. Vamos a localizar en el espacio y en el tiempo, ¿no? Cronología. Se desarrolló entre los siglos XI y XIII. Que se dio un arte que se dio básicamente en Europa Occidental. Venga, más ideas. Al final sumo un montón de ideas de esto y me sale el tema, pero hay que tener las ideas en la cabeza. Más cosas. Es un arte asociado al sistema feudal de la Edad Media. Muy bien, es el último punto que viene aquí, pero es verdad, es un arte asociado a la sociedad feudal de la Edad Media, caracterizada por las relaciones de dependencia entre campesinos y señores, y entre señores feudales y señores feudales. Más cosas. ¿De dónde viene su nombre? Románico. Las influencias romanas, pero mucho cuidado, porque romano y románico se parecen mucho, pero no son lo mismo, ¿no? El arte romano es el del Imperio Romano, el arte románico es un arte medieval que se desarrolla entre los siglos XI y XIII. Venga, más ideas. Aunque tenga influencias romanas, sus influencias son múltiples. Hay influencias paleocristianas, bizantinas, musulmanas y de otros estilos, ¿no? Venga, más ideas. Está asociado a la idea del fin del mundo, del apocalipsis, del milenarismo. ¿Alguien se acuerda de eso? Sí. Decimos que es un arte asociado en torno al año 1000. Antes del año 1000 se pensó que el apocalipsis del cual que relataba la Biblia podía producirse, el fin del mundo, ¿no?
Así que está asociado a esa idea, ¿no? Del arte románico, del juicio final, del apocalipsis. Más cosas. El arte románico está asociado a un gran desarrollo de la vida monástica, y dentro de las órdenes religiosas la que tuvo mayor expansión fue la de San Benito, cuya casa madre estaba en Francia, en una localidad que se llamaba Cluny, y de ahí esos monasterios se van a desarrollar por toda Europa, difundiendo el arte del estilo románico por Europa. También es un arte asociado a las peregrinaciones. Se pone en marcha la peregrinación a Santiago de Compostela, se pone en marcha la peregrinación a Roma, a Tierra Santa, a Jerusalén, con lo cual se difundirá a lo largo de los caminos de peregrinación. ¿Qué más? Pues yo qué sé. Arquitectura románica. El templo por excelencia de la arquitectura románica, ¿cuál va a ser? Pues la iglesia románica. La iglesia románica suele tener planta de cruz. De cruz latina, muy bien. Suele tener 3 naves o 5. Una novedad es que las naves laterales, ¿qué hacen? Continúan por detrás del altar mayor, creando la girola o deambulatorio, ¿no? Me miran ustedes con una cara como si estuviera hablando en chino. ¿No se acuerdan ustedes de ella de esto, verdad? ¿Qué más cosas? Los elementos sustentantes básicamente eran los pilares cruciformes con forma de cruz. Normalmente presentan nave de transepto crucero, lo cual le da esa característica forma de cruz latina. La cabecera de la iglesia suele terminar en un gran ábside con ábsides más pequeños o absidiolos. La cubierta de la nave central suele ser la bóveda de cañón reforzada con arcos fajones, y la bóveda de crucería suele ser la cubierta de las laterales. Bueno, que predomine la cruz latina no quiere decir que no haya algunas iglesias románicas de cruz griega que reciben influencias bizantinas. El otro edificio por excelencia del románico, ¿cuál va a ser? Los monasterios. Los monasterios normalmente tienen una iglesia que suele tener las características que hemos dicho, pero tiene otra serie de partes características. Suelen tener un patio a cielo abierto, porticado, que se llama claustro. Los monasterios suelen tener la sala donde se reúnen los monjes, la sala capitular. De decisiva importancia es su biblioteca, porque en los monasterios medievales se va a mantener la cultura grecolatina en las bibliotecas, y los scriptorium suelen tener refectorios, almacenes. Muy bien. También hay arquitectura civil, aunque en menor escala. Aquí tenemos un palacio que está en Navarra. También tenemos arquitectura defensiva. Muy bien, ¿cuáles eran hemos dicho que los elementos sustentantes fundamentales son los pilares en forma de cruz o pilares cruciformes. Conforme va avanzando el románico, cada vez más elementos van bajando desde el techo, con lo cual los pilares se van volviendo más complejos, con más elementos, pero siguen siendo pilares cruciformes. ¿Qué estamos viendo aquí? Los pilares de la Catedral de Santiago de Compostela. Tenemos un pilar cruciforme y estos nervios que descienden por las columnas, ¿no? ¿Cuál va a ser el arco típico del románico? El arco de medio punto, igual que el de los romanos. Aquí vemos, por ejemplo, una sucesión de arcos ciegos, ¿no? Porque están tapados. Las bóvedas, pues básicamente la bóveda que predomina en la nave central es una bóveda de cañón, que es un arco de medio punto que avanza, ¿no?
Y la bóveda de crucería, las naves laterales, que son dos bóvedas de cañón que se cruzan en ángulo de 90 grados. Tenemos cúpulas sobre pechinas y sobre trompas. Y aquí nos paramos un poquito, bueno, esto nos pararemos ahora en el recorrido. Muy bien. ¿Cuáles son los temas fundamentales, el tema preferido por el artista románico? El juicio final, lo cual entra en relación con el milenarismo, el apocalipsis. Dios como juez supremo, Cristo denominado Pantocrator. Normalmente se le representa en un trono, con los pies descalzos, en la mano izquierda, Sagradas Escrituras, mano derecha, bendice a los creyentes. Normalmente está dentro de una almendra o mandorla y se suele representar la primera letra del alfabeto griego y la última, alfa y omega. Es como una metáfora, ¿no? Cristo es el principio y el fin, te da la vida y después te juzgará en el juicio final. Solían representarse además los 4 evangelistas o tetramorfos. ¿Alguien se acuerda de eso? Sí, que se representaban en forma de animales, ¿no? Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Marcos, Mateo, Lucas y Juan, después lo veremos. Bueno, este en concreto es el de San Clemente de Taur, este cae mucho en los exámenes. Muy bien, el otro sitio donde la iglesia románica recibía más decoración era en la portada. Los elementos de la portada tenían sus nombres. Estos arcos que se introducen uno dentro de otro, o se inscriben dentro uno de otro, y además se abocinan, y están como hundidos, se denominan arquivoltas. En la parte central del arco, esta zona solía recibir decoración, se llamaba tímpano. El tímpano muchas veces era pesado, recibía un dintel y un parteluz para sostenerlo. Y en muchas iglesias vemos decoración también en las jambas, en los laterales de la fachada. Muy bien, ahora el tema hace un recorrido por Europa. Ustedes tienen que hacerlo. En sentido estricto, el tema no me pide eso, pero podemos hacer un parrafito para cada país, con lo cual hacemos un recorrido. ¿Cómo es el románico francés? Pues francés, ¿no? Empezamos por Francia. Bueno, pues lo primero que se puede decir es que cada región, distintas regiones francesas, tienen características, hay un románico característico de cada región. Un románico de la Borgoña, de Normandía, del suroeste, de la Provenza, con distintas características, ¿no? La abadía de Cluny destaca en Borgoña, pero ha desaparecido. Después de la Revolución Francesa se demolió el edificio. Tenemos algunas descripciones de cómo era. Esto es Santa María Magdalena de Becelay. ¿Qué destaca? Destaca su bóveda de cañón, sus arcos fajones, con dovelas bícromas, como la mezquita de Córdoba, ¿se acordáis? De los colores. Se ven las tres naves separadas por arcos de medio punto, los pilares cruciformes, una típica iglesia románica, ¿no? Esto es Normandía, San Esteban de Caen, destacan sus torres, aunque estas torres son más bien góticas. San Frón de Perigón lo hemos visto antes, que es de planta de cruz griega, con cúpulas en cada uno de sus brazos y en el crucero. Recuerda a las iglesias bizantinas. La catedral de Angulema, como vemos aquí, que es de una sola nave, pero de planta de cruz latina, con cúpulas sobre pechinas a lo largo de su nave. En la Provenza las fachadas son muy clásicas y recuerdan a los arcos de triunfo, como esta de San Trófimo de Arles. Y esta es importante, en el Languedoc tenemos en Toulouse a San Saturnino de Toulouse. ¿Por qué es importante? Porque es una iglesia de peregrinación, está en la ruta de peregrinación. ¿Cómo eran las iglesias de peregrinación? Normalmente eran muy grandes, tenían 5 naves, tenían pues un gran transepto crucero, las girolas de ambulatorio, las ábsides. Bueno, hacemos un recorrido por Francia. Italia. ¿Alguien se acuerda cuál era el conjunto más importante de Italia? Sí, lo de la Torre de Pisa. El conjunto de la Torre de Pisa, la Catedral de Pisa y el Baptisterio, que eran 3 edificios separados.
Esto de aquí es el baptisterio, donde se bautizaba. Tenemos que tener en cuenta que en los primeros tiempos del cristianismo y durante la Edad Media, el bautizo se hacía por inmersión, ¿no? Se metía al creyente dentro de una piscina y se le sacaba. Claro, eso necesita una piscina grande, porque eran adultos muchos de los que se convertían. Hombre, ya en el siglo XII en Europa no. Pero todavía el baptisterio muchas veces se hacía fuera de la iglesia. Tampoco podían acceder los no bautizados a la iglesia, en teoría. Bueno, baptisterio, catedral o duomo en italiano, y el campanile o torre de la iglesia, que se inclinó, como vimos, y que se ha cimentado, está cerrado muchos años, y ya se ha arreglado la cimentación, pero se ha mantenido la inclinación. Esto lo vimos, ¿verdad? Sí. Hay más iglesias románicas que conservan la tradición romana del mármol blanco. ¿Dónde estamos? En Alemania. Dice que el románico alemán destaca por iglesias muy monumentales, de gran altura, con cubiertas con bóvedas de aristas, arcos vivos, la decoración de arquillos ciegos lombardos. Bueno, aquí vemos la catedral de Spira, por ejemplo, es de un tamaño enorme, ¿no? La catedral de Worms serían ejemplos. El románico inglés, pues dice aquí que tiene enormes cimborrios. No sé si se acuerdan ustedes que el cimborrio era una torre que se elevaba en el espacio del crucero transepto, y largas naves y transeptos. Tenemos la catedral de Durham, por ejemplo. Y en España pues tenemos mucho románico. ¿En qué parte de la península tenemos el románico? En el norte. En el norte. ¿Por qué? ¿Qué tenemos en el sur? Pues estaba el andaluz, por lo tanto no tenemos románico en el sur de la península, lo tenemos en el norte, en los condados catalanes, en el reino de Aragón, en el reino de Navarra, en condado de Castilla y en el reino de León. En toda la franja norte tenemos románico. En el sur de la península no tenemos románico. Muy bien, ¿qué tenemos por ahí? Pues mucho románico. Hay que hacer un resumen. En Cataluña destacamos el monasterio de Santa María de Ripoll, que tiene un carácter, la iglesia del monasterio tiene una cabecera muy característica, con un gran ábside y tres pequeños ábsides alineados a izquierda y a derecha. Y como vemos aquí, un gran cimborrio. Un gran cimborrio. Y estos son arquillos ciegos lombardos, una decoración muy típica de Lombardía, de Italia. La iglesia de la Seu d'Urgell, por ejemplo. Y esta cae mucho, sí, con cierta frecuencia en los exámenes. En el románico rural catalán es característico que las iglesias suelen ser muy chiquititas y las torres suelen ser enormes. Y aquí es donde está el Pantocrátor que hemos visto antes de San Clemente de Taúd, del siglo XII. Bueno, Catedral de Tarragona. Esto ya no es románico, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Esto ya es gótico. La Catedral de Lérida también tiene una parte románica, aunque el claustro es gótico. Vale, románico en Aragón, pues la Catedral de Jaca, por ejemplo. Aunque estamos viendo aquí que la Catedral de Jaca, la terminación de las cubiertas no es románica, es gótica. Y esa luz que hay en el ábside indica también que no es románico, eso es gótico. El monasterio de San Juan de la Peña, que está, como vemos aquí, dentro del acantilado, ¿no? Fijaros qué claustro tan gracioso. Sí, lo vimos. Este es el claustro de los Pinipón. Bueno, monasterio de Leire en Navarra, hay mucho románico, ¿eh? Un ejemplo de románico de palacio civil, el de los duques de Granada, que está en Estella. Vale, monasterio de Santo Domingo de Silos. Esto cae mucho en escultura, lo veremos en escultura. Bueno, esto es tremendo, hay muchísimo, hay que resumirlo, ¿vale? Y cuando
No. Con rasgos generales y algunas obras. Bueno, en León nos paremos en el monasterio de San Isidoro de León. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de pintura vamos a hablar de él. Y porque los reyes del Reino de León se enterraron aquí. De hecho, aquí estamos viendo los, ¿cómo se llama esto? Los sarcófagos, ¿no? Los ataúdes. Porque va a ser el cenotafio real. San Isidoro de León. San Martín de Fromista, nos vamos a parar también nos paramos en su día porque cae a veces en los exámenes. Es una iglesia típica del románico de Castilla y León. Es muy fácil de identificar porque tiene algunos elementos muy característicos. Por ejemplo, las torres de planta circular en los pies, o una cabecera también bastante característica. Presenta cimborrio, tiene un gran ábside en su cabecera y dos ábsides laterales, presenta decoración de arquillos ciegos lombardos, es muy típicamente románica y se puede identificar con cierta facilidad. La Catedral de Zamora también es románica, la Colegiata de Toro, esto es tremendo. Muy bien, la iglesia por excelencia del románico español, ¿cuál es? O la Catedral de Santiago de Compostela. En su día estuvimos viendo por qué se levanta allí una catedral enorme en honor a Santiago. Porque se supone que murió allí un discípulo. Cristina está, que se lo sabe todo, increíble, muy bien. Se supone que en el siglo VIII, así, un tal Pelagius, o un ermitaño, dice que ha visto unas luces por la noche y que se le ha tenido una aparición y que dice que allí están los restos del apóstol Santiago. Pero claro, han pasado 800 años. El caso es que él va al obispo, el obispo va al rey y el rey dice que sí, que se haga allí una iglesia conmemorativa de que allí fue donde están los restos del apóstol Santiago. No lo sabemos en realidad. Hoy en día es imposible determinar si hay restos del apóstol Santiago o no. El caso es que se eleva primero una pequeña iglesia y al final pues, se decide crear una iglesia de gran tamaño. Esa iglesia de gran tamaño, si ustedes se fijan, nos recuerda a qué? A San Saturnino de Toulouse. Está inspirada en la iglesia de Toulouse. Es una iglesia de peregrinación románica de gran tamaño. 1, 2, 3 naves, presenta planta de cruz latina. Los elementos sustentantes fundamentales son los pilares cruciformes. Presenta girola, o deambulatorio, un gran ábside con pequeños absidiolos. También la nave de transepto crucero presenta pequeños ábsides. En los pies hay dos grandes torres, lo que pasa es que esto de aquí es un añadido posterior, porque la iglesia en realidad termina aquí, la románica, y la nave central presenta ahora lo vamos a ver en la siguiente imagen. Claro, la fachada que hoy vemos de Santiago de Compostela es una fachada barroca posterior que se hizo sobre el edificio y en realidad esta es la portada románica del edificio. Esto lo vimos, ¿no? Sí, también, sí, lo de Mateo. Se llama el Pórtico de la Gloria, se supone que lo hizo el maestro Mateo. Y aquí vemos el interior, que no se ve muy bien, pero bueno, ya vemos que las naves centrales están cubiertas por bóveda de cañón reforzadas por arcos fajones. Aquí presenta una cúpula sobre trompas que parece que es de planta octogonal. ¿Y qué más cosas? Las portadas que tienen la nave lateral, aquí tenemos una de las fachadas laterales y se acabó lo que se daba. ¿Qué cae mucho? Pues cae mucho, el Pórtico de la Gloria cae mucho en los exámenes. Claro, no le hemos dedicado tiempo porque todavía no hemos llegado a hablar con él de él en detenimiento, ¿no? Creo. O casi estaba terminando ya el trimestre. Bueno, nos paramos. Muy bien, eso sería la arquitectura. ¿Qué tal la ven ustedes? Bien. ¿Sí? Bueno, Cristina se la sabe ya, pero los demás no. ¿Fácil o difícil? Fácil.
en Santo Domingo de Silos. Bueno, estuvimos viendo esta imagen, es un frontal de altar, esto se ponía en la frente del altar, nos sirvió para ver las características de la escultura románica. Primero, decíamos aquí, ¿son figuras muy complejas o más bien diríamos que son figuras sencillas? Bastante simplotas, ¿no? Sencillas. Relieve muy plano. Sobresalen las figuras de relieve en alto relieve, medio relieve, bajo relieve. El relieve es bastante plano y simple. Bueno. Tercera idea. ¿Los pliegues de la ropa son naturales o más bien son paralelos y rectilíneos? Son más bien paralelos y rectilíneos, no son naturales, no se ondulan, no se mueven, ¿no? ¿Vale? Más cosas. Son figuras proporcionadas, es decir, acordaros de Policleto, el canon de Policleto, el canon de Lisipo. Son figuras proporcionadas, su cabeza está proporcionada a su cuerpo. A no ser que sigan el canon de las 3 cabezas, ¿verdad? No, pues no, son tan desproporcionadas las figuras, unas cabezas enormes respecto a su cuerpo, ¿no? Muy bien. ¿Presenta volumen? No sobresalen, no presentan volumen. ¿Las composiciones son complejas o son más bien sencillas? Un arco, un personaje, un arco, un personaje, un arco, un personaje. Parece que están dispuestos geométricamente, no son composiciones naturales, ¿no? Son más bien sencillas. Las figuras están generalmente pegadas unas a otras yuxtapuestas. Una figura, una figura, una figura. No interactúan entre ellas. No interactúan entre ellas. ¿Hay profundidad o perspectiva? Pues no, tampoco. ¿Y son figuras que tienen expresión en su rostro? ¿Muestran sentimientos? Pues no, sin expresión. Son hieráticas sin movimiento. Muy bien. Todo eso define la plástica románica en general, tanto escultura como pintura. ¿Cómo es la plástica románica? La figura humana es más bien simple, ¿no? ¿Presenta proporción la figura humana? Son más bien desproporcionadas. ¿Presenta perspectiva o profundidad? No presenta tampoco volumen la figura, son figuras más bien planas, ¿no? Sin mucha profundidad. Las figuras no interactúan entre sí, presentan composiciones simples. Las figuras están yuxtapuestas una con otra, no interactúan entre ellas, no se entrelazan, no interactúan. ¿Qué más cosas? No sé, ya me he perdido. ¿Son más bien, presentan sentimientos? No presentan expresión ni sentimientos, son hieráticas, los pliegues son bastante antinaturales. Bueno, pues básicamente así es la plástica románica. Ahora, ejemplos. Bueno, esta también viene bien. Normalmente en la arquitectura presenta lo que se ha llamado como ley del marco arquitectónico. ¿Qué quiere decir? Que la figura se adapta a lo que la arquitectura le deja. Aquí estamos en las jambas de la Catedral de Chartres. ¿Y qué estamos viendo? Pues que la figura humana se adapta a la arquivolta. ¿Y qué tengo? ¿Esta superficie? Pues la figura se tiene que adaptar a la superficie arquitectónica. Otra vez volvemos a lo mismo, figuras hieráticas, rígidas, sin movimiento, sin expresión, con pliegues muy paralelos, muy artificiosos, poco naturales, rígidas, hieráticas, no interactúan entre sí. Claro, pero cuando llegamos al Pórtico de la Gloria en el siglo XII, ¿qué empezamos a ver? Que las figuras, los pliegues de la ropa empiezan a ser más naturales, hay más movimiento, las figuras empiezan a interactuar entre sí. Digamos que el Pórtico de la Gloria es románico, pero estaría ya en transición hacia el gótico, hacia el estilo posterior. Bueno, ¿cuál es el tema favorito? El juicio final. El juicio final. Si nos fijamos aquí, hombre, hay que fijarse un poquito, pero si nos fijamos aquí, ¿qué vemos? Un pantocrator. El tema central es que no sé ahora mismo en qué iglesia estamos, de Santa Fe de Conques, siglo XII, el tema central, ¿cuál es?
Cristo descalzo en un trono. Mira, este no tiene sagradas escrituras, tiene las dos manos así, ¿no? Bendiciendo, está dentro de esa almendra. Aquí tenemos unos ángeles que están llevando la cruz, que es uno de los símbolos de la pasión de Cristo, ¿no? Porque lo crucificaron. Y después, ¿cómo se organiza la decoración? Se hacen unos registros horizontales para poder organizar la figura. Si nos fijamos aquí, que tenemos personajes demoníacos, así que ¿qué estarán haciendo? ¿Qué se puede representar? Personajes desnudos. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Eso qué será? El infierno, muy bien. Si Cristo está ahí en el juicio final, aquí tenemos demonios torturando a personajes, el juicio final. ¿Y qué tendremos aquí a este lado? Pues los bienaventurados, los que se salvan y van a la gloria de Cristo, y tenemos esta estructura de arcos y en ellos esos personajes. Muy bien. Uy, este cae mucho. Este lo vimos con detenimiento porque cae mucho. ¿Se acuerdan ustedes? Es el tímpano de San Pedro de Moissac, es del siglo XII. ¿Cuál es el tema central? Pues igual, el mismo. Cristo en majestad, pantocrator, descalzo en su trono, mano izquierda, Sagradas Escrituras, mano derecha, no se la veo, no una mano derecha. Bueno, muy bien, alrededor de 4 figuras, un águila. Juan, nunca me acuerdo. Una figura humana. Un toro y un buey y un león. Esto parece un león, hay que creérselo. Es el tetramorfo, ¿os acordáis de eso? Sí. Ponemos aquí en internet tetramorfos. Tetramorfos quiere decir por las 4 formas. El hombre, Mateo, el león, Marcos, toro, Lucas y águila, Juan. Yo nunca me acuerdo de verdad. Muy bien, pero resulta que en el Apocalipsis se habla de que había también, viendo la escena del juicio final, los 24 ancianos, que no sabemos muy bien quiénes son, pero que en el Apocalipsis se hablaba de los 24 ancianos del Apocalipsis. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ¿Pueden ser los apóstoles? No, los apóstoles eran 12, son 24, así que ¿quiénes son esos? 24 ancianos del Apocalipsis que veían el juicio final. Presenta un dintel con decoración geométrica y las arquivoltas tienen decoración vegetal. Parece que están con decoración vegetal. Bueno, pues ese cae mucho. Ya nos acercamos a Santo Domingo de Silos. Hablamos de animales fantásticos, del milenarismo, de las... ¿cómo se llaman estos? Las esfinges, animales mitológicos. Pero también escenas de la vida de Cristo. En este caso, ¿cuál es el tema? Esta es la cruz, este es el Cristo que están haciendo. Bajando a Cristo de la cruz. Eso se suele llamar el descendimiento, ¿no? Cuando se baja a Cristo de la cruz. Muy bien. Vale. También tenemos alguna escultura exenta. Los Cristos románicos son característicos, ¿por qué? Porque muestran todas las características que hemos dicho de la plástica románica, se ven en ellos. Rigidez, hieratismo, falta de expresión, falta de naturalidad. Y después se inscriben completamente, ¿dónde? Se inscriben dentro de la cruz completamente. Es muy habitual en el Cristo románico que esté vestido con una túnica hasta los pies, con lo cual no se ve la anatomía de Cristo. Esta de aquí es del siglo XII, románico catalán.
En ocasiones, fijaros, aquí sí está desnudo el Cristo, pero prácticamente su anatomía casi no se aprecia. Esta está realizada en marfil. Claro, los Cristos románicos se identifican muy bien porque son muy rígidos, hieráticos y antinaturales. La Virgen, pues igual, muy rígida, muy estática, no interactúa nada con el Hijo, es como la Virgen como trono de Cristo. Y vemos aquí también otro descendimiento del siglo XII, pero vemos también pues esas características, ¿no? Aunque es un grupo escultórico, las figuras pues interactúan un poco unas con otras. Este es el de Santa Fe de Conques que hemos visto antes. San Pedro de Moisás, que también lo hemos visto hace un momento. Santa María Becelay. Catedral de Chartres. Fijaros que aunque no veo bien el tema, lo puedo intuir, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pantocrator, y esto que parece un águila, parece un ángel, el tetramorfo, y después un dintel también con decoración. Muy bien, esto es, mira, ahora se ve con más detalle, Catedral de Chartres, pues el tema. Provenza. ¿Cuál será el tema central? Pantocrator, tetramorfo. Y estos parecen los 24 ancianos, ¿no? Ahí abajo. Bueno, España. Yo creo que esto también lo vimos. En la Catedral de Jaca es curioso porque hay un crismón que lo vimos como uno de los elementos del arte paleocristiano. Todavía en la Edad Media pues se mantienen determinados símbolos muy antiguos del cristianismo, como el crismón. Vale, y yo creo que nos quedamos aquí porque por aquí estaban las diapositivas. En Santo Domingo de Silos tenemos un montón de capiteles y la verdad que los capiteles que están en el ángulo del claustro pues son muy llamativos porque son de una gran superficie y a ver si vemos cuáles son los temas. ¿Estamos muy cansados ya o no? Pues, como si nos hubieran pegado una paliza. Hombre, los primeros días son duros, pero ya iremos cogiendo ritmo. Muy bien, capiteles de Santo Domingo de Silos. ¿Qué tenemos ahí? ¿Perdón? Animales fantásticos. Animales fantásticos, muy bien. ¿Qué tenemos ahí? Las esfinges. ¿Qué tenemos ahí? Más animales fantásticos. ¿Qué tenemos ahí? No se ve bien. 300 por 200 es muy pequeño. ¿Esos son en los capiteles? Muy bien. ¿Son en los capiteles del románico? ¿O son los de Santo Domingo? Los capiteles románicos es muy habitual que encontremos animales fantásticos, demonios. ¿Por qué? Porque se asocia un poco al milenarismo y a intentar predicar a los fieles que el mundo se va a acabar y que puede venir la condenación. Bueno, si nos fijamos en los ángulos del claustro de Santo Domingo de Silos, aprovechando el ángulo, se desarrollan decoración en relieve de gran formato, como vemos, es enorme. ¿Y cuál es el tema? ¿Se ve cuál es el tema o no? El descendimiento de la cruz, muy bien. Este de aquí no está muy claro. Este de aquí es total. A ver, ¿cuánto esto tiene tamaño? Sí. Esto es Santo Domingo de Silos y... ¿cuánta gente hay? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Son un equipo de fútbol? No, hay más gente. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes son? Son el Cristo Con los apóstoles. 12 más 1, los 12 apóstoles y Jesucristo, ¿no? O sea, que el tema religioso. Es un relieve. ¿Le está haciendo cosquillas a Jesucristo? ¿Qué le está haciendo? A ver, ¿quién sabe qué está pasando ahí?
Exacto, doña María, ¿cómo es la historia? Pues que cuando resucitó uno de los apóstoles no se creía que era verdad que había resucitado, entonces le dijo, si no me crees, mete el dedo en la llaga, porque la había hecho cuando hablaban en la luz. Muy bien, bravo. Vamos a ver. Aquí sí que se ve. Pues vaya plan. Aquí sí se ve. Bueno. Muy bien. Los romanos ejecutaban a los condenados a muerte, los ejecutaban crucificándolos. ¿Se tarda mucho en morir crucificado o se tarda poco? Mucho. Jarón dice que mucho. En realidad es una muerte muy penosa porque en realidad uno se muere por asfixia. Porque sabéis que respiramos gracias a un músculo que tenemos debajo de los pulmones, que es el diafragma, que sube y baja, ¿no? Eso hace, cuando baja el diafragma, tira de los pulmones y los pulmones se llenan de aire. Cuando el diafragma sube, empuja los pulmones y echan el aire fuera. Pues cuando uno está crucificado, no se muere uno por estar crucificado, puede estar muchas horas, incluso días. Pero ¿qué ocurre? La musculatura está tensa y el diafragma cada vez tiene que trabajar, le resulta más pesado, más difícil trabajar, hasta que llega un momento que el diafragma no puede seguir trabajando, se para. Y uno muere por asfixia. ¿Qué ocurre? Porque uno podía estar crucificado un día, 2 días, 3 días, dependiendo de lo que uno aguantara, de su naturaleza, o podía estar mucho tiempo. Los soldados tenían que estar allí hasta que se muriera el condenado, no vaya a ser que viniera uno y se lo llevara, ¿no? Entonces el soldado, ¿estaba ahí contento o estaba harto? El soldado estaba harto. ¿Qué hacía el soldado? ¿Los soldados qué hacían? Cogían una lanza. Pues aceleraban el proceso, como dice Aarón, le cogían y le clavaban un par de lanzas en los pulmones para que la cosa aligerara. Para no estar 3 días allí esperando que se muriera el que le tocara, sino que estuvieran algunas horas. Así que normalmente le daban una lanzada a los condenados para que la cosa fuera más rapidita. ¿Quién le dio la lanzada a Jesucristo? Longinos. Exacto. ¿Quién le da la lanzada? Pues un soldado que se llama Longino. Y aquí tenemos, a ver dónde está Longino. Bueno, aquí tenemos un fresco. Se supone que este es Longino. ¿Y qué es lo que hace? Le pega su lanzadita y así acelera un poco el proceso. Curiosamente, el cristianismo santificó a Longino. Es San Longino o Longino de Cesarea. ¿Quién quiere leer un poquito? A ver quién fue San Longino. Doña Mercedes está entusiasmada con el tema. Por favor. La leyenda de los niños se refiere a la baja antigüedad y el medievo, agregando datos sobre su vida, su nacimiento en la anciana de Italia, conversión al cristianismo y su muerte, hasta llegar a ser considerado un santo por la Iglesia Católica y otras comunidades internacionales. Muy bien. Bueno, pues nada, las dejo con San Longino y nos vemos la semana que viene.